Muy bien, entonces logaritmos. Vamos primero con la definición. ¿Qué es el logaritmo de un número? El logaritmo de un número en base a de x que da y tiene que ser porque la base a elevado al resultado y nos da x. Por ejemplo, logaritmo en base 2, digamos de 4. Tenemos que pensar qué número tenemos que elevar al 2 para que me dé 4. Entonces, ¿qué número elevo yo al 2 para que me dé 4? Entonces, observe, si yo cojo, el resultado es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es igual a 4. Observen, ¿qué número elevo yo al 2 para que me dé 4? Lo tengo que elevar 2 veces, lo tengo que multiplicar 2 veces. Vamos a hacer otro ejemplo. Logaritmo en base de 2 otra vez de 8. Entonces sería, ¿qué número tengo que elevar yo al 2 para que me dé 8? Entonces usted empieza. Entonces 2 por 2 es 4, todavía no me da 8. Por 2, 8. O sea que el resultado es 3. Porque tengo que multiplicar al 2 3 veces para que me dé 8. Generalmente los logaritmos que son en base 10 no se colocan el numerito, es decir, así como la raíz del cuadrado no se colocaba el número, el logaritmo en base 10 se representa así. Entonces, por ejemplo, si yo coloco logaritmo de 100, estoy diciendo básicamente logaritmo de 10, estoy preguntando qué número tengo que elevar al 10 para que me dé 100. Entonces, en ese caso este logaritmo es 2. ¿Por qué? Porque 10 por 10 da 100 en ese caso. Ahora, entonces el logaritmo tiene ciertas propiedades que vamos a analizarlas un poco. Dice, logaritmo en base a de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Entonces, por ejemplo, yo tengo logaritmo en base 3 de 9 por 81, se pueden sumar logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 81. Si estoy dividiendo, entonces es la resta de los logaritmos. Entonces, logaritmo en base 5 de 5, 125 avos. Entonces sería el logaritmo en base 5 de 5 menos logaritmo en base 5 de 125. Logaritmo en la base correspondiente del numerador menos el logaritmo en la base correspondiente del denominador. Ahora, observen esta propiedad, es interesante. Logaritmo en base de x, de un número x elevado a la y. El y baja a multiplicar todo el logaritmo y me queda únicamente el logaritmo en base a del número x. Observen lo siguiente acá, por ejemplo. Logaritmo en base 7 de 343 elevado a la 5. Observen que este 5 pasó a multiplicar todo y me quedó simplemente el logaritmo en base 7 del número inicial sin el exponente, o sea, de 343. Ese 5 multiplica todo esto. Aquí tendríamos que pensar que el número elevado a la 7, a qué número tengo que elevar yo al 7 para que me dé 343 y el número que me dé lo multiplico por 5. Ahora, cualquier logaritmo en cualquier base de 1 da 0. ¿Por qué? Porque el único número que yo tengo que elevar, por ejemplo, en este caso al 18 para que me dé 1 es el 0. O por ejemplo, logaritmo en base 2 de 1, el único número que yo elevo al 2 para que me dé 1 es el 0. Es decir, cualquier número elevado a la 0 siempre da 1, por definición. Vamos a ver la última propiedad. Ahora, logaritmo en base a de a es 1. Por ejemplo, ¿qué número tengo que elevar yo al 15 para que me dé 15? O sea, 1. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 15 por sí mismo para que me dé 1? Por ninguno, es decir, una sola vez. O sea, 15 a la 1 me daría 15. Vamos a hacer dos ejercicios para terminar esta parte teórica. Vamos a hacer este primero. Entonces, vamos a borrar un poco acá para que nos dé un poco de espacio. Y vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a hacer este. Entonces tenemos, ¿qué número tengo que elevar yo al 2 para que me dé 64? Usted se puede pensar, pues pucha. Entonces tengo que empezar, bueno, 2 por 2 por 2 por 2.
2 por 2, 4, 2 por 2, 8, 2 por 2, 16. Madre, ¿cuándo llegará a 64? Entonces, es sencillo si lo vemos, si utilizamos las propiedades. Por ejemplo, el 64 usted lo puede ver como 8 por 8. Es decir, se podría expresar esto como 8 por 8. Porque 8 por 8 da 64, entonces es básicamente lo mismo. Ahora, utiliza la propiedad de los logaritmos. La multiplicación, observen que según las propiedades de los logaritmos es la suma, la propiedad 1, la suma de los logaritmos. O sea que en este caso yo podría decir que esto lo mismo que tener. Vamos a hacerlo, vamos a borrar un poco acá para que nos dé espacio. Y tenemos entonces, si logaritmo la multiplicación, tenemos logaritmo en base 2 de 8, logaritmo de la multiplicación es la suma. Entonces logaritmo en base 2 de 8. Y eso es mucho más sencillo de pensar. Por ejemplo, ¿qué número tengo que elevar yo al 2 para que me dé 8? Entonces 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. O sea que el resultado es 3. Es decir, que tengo que elevar al 2 3 veces para que me dé 8. Y este es el mismo logaritmo. Eso quiere decir que el resultado original, 3 más 3, pues da 6. Es decir, un número que yo tenga que elevar el 2 para que me dé 64 es el 6. Es decir, 2 a la 6 da 64. Ahora vamos a hacer el último ejemplo. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a limpiar un poco acá el tablero para que nos dé un poco más de espacio. Muy bien. Entonces tenemos primero siempre lo más externo a lo más interno. En este caso, digamos que ustedes pueden operar de acuerdo a la propiedad que puedan utilizar, lo que más fácil sea para ustedes. Por ejemplo, es conveniente que primero hagamos esta multiplicación antes de ir a bajar los exponentes a multiplicar todo. Antes de eso es mejor, digamos, separar los logaritmos. Es importante separar los logaritmos lo más que podamos. Entonces aquí tenemos una multiplicación. Podemos decir que es la suma del logaritmo en base 2 de x al cuadrado más logaritmo en base 2 de y a la 3. Muy bien, sigamos operando. Este 2 yo lo puedo pasar a multiplicar acá por propiedad de los logaritmos. Observen la propiedad que hemos aplicado ahorita, la propiedad número 3. Ese número pasa a multiplicar todo el logaritmo. En ese caso nos quedaría algo por el estilo como lo siguiente: paso el 2 a dividir logaritmo en base 2 de x. Y aquí sería, paso el 3 a multiplicar todo, logaritmo en base 2 de y. ¿Y ahí qué podemos hacer? Pues no podemos hacer nada más, porque no sabemos cuánto vale x ni cuánto vale y. No sabemos cuánto vale x ni cuánto vale y. Ahí ya terminará el ejercicio. Suponiendo, por ejemplo, ya esto es una suposición, de que la x, supongamos de que la x era un, vamos a suponer de que la x era un 4. Vamos a suponer que la x era un 4. Y vamos a suponer que la y, vamos a suponer que la y era un 8. ¿Qué tendríamos acá? Pues simplemente resolver el logaritmo. Aquí tenemos logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué número tengo que elevar yo al 2 para que me dé 4? Te recuerden, el número que yo tengo que elevar al 2 para que me dé 4 es el 2. Este logaritmo da 2. Y este 2 que teníamos originalmente permaneció ahí. Entonces 2 por 2 más 3 que multiplica. ¿Qué número tengo que elevar yo al 2 para que me dé 8? Recuerden que eso es 3. Entonces tenemos 2 por 2, 4. Más 3 por 3, 9. O sea que finalmente eso nos da 13. Y el resultado del logaritmo sería 13. Bueno, espero hayan disfrutado estos videos. Nos vemos en unos próximos videos. Muchos éxitos. Chao.